Hey, qué rollo, amigos. Si quieres diamantes gratis, te invito a que vayas a los enlaces de la descripción. Ahí vas a poder encontrar cómo generar diamantes, al igual que códigos de tarjetas de Google Play. También hay sorteos de pases Elite y sorteo de Alox. Así que bueno, vete acá abajo a la descripción. Y también te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para llegar a los 100,000 suscriptores. I feel like I was just on another planet. Yeah, pimp. In that brand new Gotti, fuck a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gon' like me when I'm hotter like a Pop-Tart. Ay, I don't even chop it, now I'm a pop star. Ay, fuck that man you been with, girl, he basic. Ay, I can see right through him, I got laces. Ay, Saka got these glasses and they rape bands. They let me see the future like I'm Ray-Ban. Ay, if you ain't want me then you don't need me now. Fuck you, I'm off the bench. I'm still in my city, KC represent. Ay, I might start popping during apocalypse. I used to whip on a 50, now I buy my baby Fendi. She told me she wanted date girls, think I might turn her like Timmy. Think I might turn it the lights, turn it up volume, I'm chillin'. Looking up pussy online, I did not phone with no Hilly, no Tinder. This the motherfucker who been killing shit. West Coast from the mode, put this shit in motion. I been causing more problems, I been getting more sins. I just sold my first song, life has been the same since. I know my team got my back, I know they down. Might get my name on the plate, put it in town. I did not phone with no hate. This is a crown. All of this water around me, think I might drown. Yeah, in that brand new Gotti, fuck a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gon' like me when I'm hotter like a Pop-Tart. Ay, I don't even chop it, now I'm a pop star. Ay, fuck that man you been with, girl, he basic. Ay, I can see right through him, I got laces. Ay, Saka got these glasses and they rape bands. They let me see the future like a Raven. Having visions of top at the top. I decapitate the coupe when the drop top drops. I can't stop. Take my drink on the rocks. Take my cake a la mode. Take my girl out the shop. I don't need no fucking watch. So no, I ain't got the time for this. Y'all begging for attention. Somebody break out the violence. I don't do babysitting. Motherfuckers are childish. I'm with the baddest bitches sipping shit on the island. Why you always saying PM? Bitch, I am PM. Put it in work from the AM to PM. Take him or leave him. I don't get no fuck. Either way that shit go, I'm still getting my cut. Ay, coming out of cut like blood from a vein. Run the game, I ain't never been the same. That's a shame. Since the day I got concussed in my brain, now I'm tripping so much, but my ankles are sprained. Pimp, in that brand new Gotti, fuck a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gon' like me when I'm hotter like a Pop-Tart. I don't even chop it, now I'm a pop star. Ay, fuck that man you been with, girl, he basic. I can see right through him, I got laces. Ay, Saka got these. Muy buenas, gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, chicos, antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Ya estamos como a 3,000 personas de los 100,000 suscriptores. Me ayudarías mucho compartiendo este video con tus amigos para que se suscriban y muy pronto, primero Dios, seamos 100,000 en este canal. Pues bueno, chicos, en este video les voy a traer el video más completo de todo mi canal. La forma correcta de levantar mira con escopetas. Pues bueno, el video viene a raíz de muchos comentarios de ustedes preguntándome cómo le hago para dar tiros a la cabeza con M1014, MP40, 2 tiros, etcétera, porque quieren también dar ustedes estos cabeceros. Así que pues bueno, comencemos rápidamente. Primero la sensibilidad. Aquí lo sumamente importante, gente, y quiero que les quede muy en claro si todavía no lo hacen, la parte de general ténganla todo al 100. Para escopetas y para MP viene bastante bien. Ahora, si tu teléfono tiene una muy mala sensibilidad y le subes el DPI, es mejor, aunque yo el DPI no te lo recomiendo porque daña el dispositivo. Así que investiga otras opciones para aumentar la sensibilidad. En un video pasado se los traje para que lo tengan ahí guardado, pero aquí lo sumamente importante es que la parte de general siempre está al 100. Bueno, en la parte de Custom HUD es sumamente importante que tengan uno ustedes donde se acomoden bastante. Yo sé que les he traído varios videos de el porcentaje correcto, la posición correcta del botón de disparo,
pero créanme que es sumamente importante que busquen un custom HUD donde ustedes se acomoden. Yo solamente les traigo sugerencias para que las prueben, pero créanme, es muy importante que se acomoden a su custom HUD para que así puedan dominar y tengan una excelente velocidad a la hora de los PvPs. Pues bueno, mi porcentaje de botón de disparo está en 70%. Esto va a cambiar en todos los dispositivos, ya que no en todos va a funcionar por igual. Yo les sugiero que configuren su botón de disparo para encontrar un porcentaje adecuado para ustedes. Configúrenlo, váyanle disminuyendo, aumentando, hasta que ustedes se sientan cómodos y vean que con ese botón dan cabeceros. Ahora sí, bueno, comencemos rápidamente. Como saben, hay tres formas de levantar mira con M1014. La primera de ellas es agarrar el botón de disparo, le subo la transparencia, agarrar el botón de disparo y subirlo de esta forma totalmente recto y luego bajarlo. Subimos y bajamos. La segunda forma es algo complicada, ya que no soy mucho de usar este método, pero es bajar tu botón de disparo y subirlo nuevamente. Está tu botón, lo bajas y lo subes. Y está la tercera, que es el movimiento U o el J, que yo siempre aplico, que es esto. Y levantas, das como una mini curva y levantas. La curva siempre va hacia el lado donde está el enemigo. Si está a la derecha, izquierda, izquierda. Pues bueno, ¿cuál de estas tres formas de levantar mira es la mejor para dar cabeceros? Pues bueno, es que todo va a depender en el contexto en que te encuentres, en el ambiente, en el PvP. Porque si el enemigo te viene de enfrente, el movimiento para levantar mira y correcto es solamente deslizar el botón hacia arriba recto. O sea, algo tal que así está el botón y lo deslizas. Aquí en la pantalla les va a salir un clip más o menos. En ese caso, cuando venga el enemigo de enfrente, es recomendable que lo alces recto. Al igual cuando el enemigo está parado, la forma más fiable es que lo levantes recto. Y pues bueno, la otra forma es cuando el enemigo está enfrente tuyo, pero está en movimiento. No sé si me entiendan, que te está dando a la espalda, te está dando un costado, pero el chiste es que el enemigo está en movimiento. Lo más recomendable es el movimiento U, que es este. Agarras tu botón, haces una curva y lo subes. Aquí en la pantalla les voy a estar poniendo un ejemplo para que vean a lo que me refiero. Ese movimiento solamente sirve cuando el enemigo está en movimiento y ya, es todo. Y el otro movimiento de botón que les expliqué, que es el de abajo hacia arriba, este movimiento es muy complicado, créanme que yo no lo he dominado, por eso casi no lo uso. Es demasiado complicado usarlo. Yo les sugiero que mejor prueben los otros dos, ya que este movimiento, el tercero, pues prácticamente sirve para lo mismo, pero lo que no me agrada es que es más complejo de saber utilizarlo. Así que quédense con los otros dos y aplíquenlos en los momentos adecuados. Pues bueno, gente, ahora sí, para dar cabeceros, como les dije anteriormente, va a depender mucho del contexto de tu PvP en que te encuentres. Las tres formas o las formas en las cuales es muy fácil dar cabeceros, y quiero que presten mucha atención. La primera es cuando tu enemigo está saltando y está en el aire. En ese momento, créanme que es súper fácil levantar mira. Aquí en la pantalla van a estar viendo algunos clips para que vean que yo, cuando el enemigo está en el aire, yo lo que aprovecho es levantar mira y en corto las balas van a la cabeza, ya que estando en el aire, como va de bajada, es muy fácil que la mira se vaya a la cabeza. La verdad es bastante sencillo. La otra forma es agarrar a tu amigo o a tu enemigo de espaldas o de un costado. El chiste es que él no se dé cuenta y esté totalmente quieto. Esta es otra manera de dar cabeceros. La verdad es demasiado fácil, solamente practiquen, compas, ya que créanme que yo no encuentro otra forma de cómo explicarles para que den cabeceros con escopetas. Y pues bueno, también como vieron en los clips pasados, hubo un clip donde apliqué una técnica que les traje en un video anterior, que es de agacharme, o sea, agachar el personaje de rodillas y en ese momento levantar mira. En ese ejemplo del clip, que aquí se los pongo en pantalla, como pueden ver, cuando mi enemigo salió, él me apuntó a la altura de mi cabeza como si estuviera parado. Es lo bueno de esta técnica porque no te va a dar ninguna bala. Entonces cuando vi que estaba disparando un poco más arriba de mí, yo aproveché para levantar mira y todas las balas fueron a la cabeza. Es una técnica muy fiable, muy confiable, solamente es cuestión que practiquen. Pues bueno, gente, estas son todas las maneras de cómo levantar mira. Ya no encuentro otra forma de cómo decirles que la levanten. Siempre les he dicho lo mismo, cuando intenten levantar mira con escopetas o MP40, siempre es un movimiento con tu pulgar demasiado rápido. Debes de alzar el botón rápido porque si no se va a quedar pegada en el pecho.
es lo que siempre les digo, y siempre es la práctica lo es todo, practiquen entrenamiento, en duelo de escuadras. Una cosa que sí les recomiendo es que en los PvPs uno mismo puede mejorar enfrentándose a uno que es mejor que él. Es algo que la verdad funciona bastante. Cuando alguien se encuentra o se enfrenta a un jugador que es mejor que él, poco a poco va a ir mejorando y es un tip bastante bueno. A los 100,000 suscriptores, gente, pienso traer cómo juego con mis dedos. Yo juego a 2 dedos, pero como ustedes me lo piden mucho, voy a intentar hacer ese video y lo voy a subir. Así que por favor apoyen mucho este video. Y bueno, gente, yo sé que acabo el video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos.